San Juan 3:16, hermanos, quizás es el versículo más conocido de toda la Biblia. Algunos dirán que el Padre Nuestro, otros dirán que el Salmo 23, pero creo que muchos coinciden en que San Juan 3:16 es el versículo, ¿verdad?, más conocido de toda la Biblia. Para muchos es el primer versículo que aprendimos y quizás el último que olvidemos. Martín Lutero lo llamó la Biblia en miniatura, ¿sí? A.T. Robertson, un investigador, erudito y escritor, comentarista de la Biblia, se refirió a este versículo como el pequeño evangelio, y algunos le llaman el evangelio en pocas palabras. Y quiero compartir con ustedes un muy interesante pensamiento que encontré. Cómo San Juan 3:16 trae muchas respuestas, aborda muchos ismos, ¿verdad? Y da respuesta a cada uno de ellos. El texto dice: porque de tal manera amó Dios. Responde al ateísmo que dice que no hay Dios. San Juan 3:16 asegura categóricamente la existencia de Dios. De tal manera amó Dios. Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Responde al fatalismo que sostiene, ¿verdad?, que Dios es una fuerza impersonal. Al mundo, hermanos. Responde al etnicismo y al nacionalismo, hermanos, que sustenta que Dios solo ama a un grupo de personas, a una etnia o a una nación. Que dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Responde al materialismo que asegura que es más gratificante recibir que dar. Y la Biblia nos muestra que Dios dio a su unigénito Hijo, ¿verdad?, a su Hijo unigénito. Responde al islamismo o mahometanismo que cree que Dios no puede tener hijos, para que todo aquel que en Él cree, responde al calvinismo que sostiene que Cristo solo murió por unos cuantos elegidos en una eternidad pasada. En Él responde, en el unigénito, el que cree en el único Hijo de Dios. En Él responde al universalismo que cree que al final de cuentas todas las religiones llevan al cielo y todos al morir nos vamos al cielo. Pues no, solo los que creen en Él, en el Hijo de Dios. No se pierda, responde al aniquilismo que considera que cuando mueres todo se acaba y que no hay castigo eterno. Mas tenga vida eterna. Responde al arminianismo que pretende que el hombre obtiene por sí mismo la vida eterna. Mas tenga vida eterna por la fe en el Hijo de Dios. Así pues, hermanos, San Juan 3:16 tiene mucho para nosotros. Vamos a decirlo nuevamente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es precioso, hermanos, digno de análisis, digno de reflexión. San Juan 3:16, hermanos, nos está revelando la mente, el corazón, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. San Juan 3:16, usted léalo. Fíjese que yo les digo, cuando hay una serie de mensajes, vamos a predicar sobre los primeros 3 capítulos de Génesis, o el Sermón del Monte son Mateo 5, 6 y 7, o vamos a ver la carta a los Filipenses o la carta a los Efesios. Les digo de qué voy a predicar. Voy a predicar sobre Jacob y son tales capítulos, lean esos pasajes. Voy a predicar sobre Gálatas, lean la carta a los Gálatas. Hermanos, esta semana yo le quiero pedir que si usted lea cuantas veces pueda, en las versiones que pueda, Juan 3:16, y si no lo ha memorizado, haga el propósito de memorizarlo. Y si ya lo conoce, ya lo memorizó,
compártaselo a sus hijos, a sus nietos, para que ellos también lo memoricen. Y si ya lo hizo también, compártalo con otros. San Juan 3:16, porque San Juan 3:16 nos revela el corazón, la mente, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad de Dios para la humanidad, para los hombres y mujeres de cada uno de nosotros en este mundo. San Juan 3:16, hermanos, es un pasaje inagotable. Siempre hay algo que extraer de San Juan 3:16. Ahorita les puse unos ejemplos, hermanos, pero hay mucho que extraer de San Juan 3:16. Yo voy a dar una serie de mensajes estas próximas semanas. Van a ser 4 o 5 mensajes de tan solo este versículo, pero pudiera dar 3 meses o más de San Juan 3:16, hermanos. Pero yo quiero invitarle entonces que piense en este versículo, porque es un texto inagotable. Deje que el Espíritu Santo, mientras usted lo lee, haga oración, léalo y deje que el Espíritu Santo ministre su corazón, su mente, su vida. Deje que la palabra de Dios penetre todo su ser, hermanos. Aliméntese de este versículo, llene su espíritu de esta palabra. Es un texto inagotable, hermanos. Siempre habrá algo que aprenderle. Nos habla especialmente de forma amplia y clara, hermanos, del amor de Dios por cada uno de nosotros. San Juan 3:16 es el versículo del amor más grande y maravilloso, que es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Este versículo, hermanos, ha inspirado cantos, ha inspirado pinturas, ha inspirado esculturas, hermanos, ha inspirado misiones, ha inspirado familias, hermanos. Este versículo es un versículo de inspiración. Sí, es un versículo no solamente de inspiración, sino de motivación a permanecer en comunión con Dios. Me gusta la letra de este viejo canto cristiano que inspiró a un creyente a escribir. El versículo de Juan 3:16 lo inspiró a escribir: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada un hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios. Eso es lo que hace San Juan 3:16, inspirar canciones como esta: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada un hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. Yo quiero, hermanos, cerrar esta breve reflexión, esta breve introducción, diciendo que no solamente es un libro que nos inspira, es un versículo que nos inspira, sino un versículo que nos consuela, hermanos, que nos consuela al vernos al espejo, hermanos, y ver que somos seres imperfectos, y que por esos seres imperfectos el Señor nos amó. Esta semana escuché una ilustración muy interesante. Un fiel creyente partió con el Señor, falleció, y al llegar al cielo, cuenta esta ilustración, se encontró con San Pedro y le dio la bienvenida. Sabemos que no es que esté San Pedro en la puerta, pero así es la ilustración, ¿no? Y entonces le dice: bienvenido, dice, bienvenido a casa. Y le dice: antes que otra cosa, quisiera conocer al ángel que consoló a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Sería posible que yo conozca al ángel que consoló y fortaleció a Jesús en el huerto de Getsemaní? Dijo: sí, sí es posible. Dijo: ven, sígueme. Y lo llevó a un lugar ahí en el cielo y dijo: mira, él es el ángel que consoló a Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice: ¿puedo conversar con usted?, le dice el creyente al ángel. Es una ilustración, hermanos, no es que venga en la Biblia ni que esto sea verídico, es una ilustración. Y entonces el ángel dijo: sí, dime. Dijo: tengo una pregunta que siempre me hice, porque Jesús sabía lo cruento de la cruz, ¿verdad?, lo doloroso, lo que venía para él en lo físico y en lo espiritual, todo lo difícil que iba a ser ese momento.
Por eso estaba en Getsemaní en agonía y sufriendo. ¿Se acuerdan que fue cuando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad? Dice: ¿qué le dijiste a Jesús para consolarlo, fortalecerlo y que se determinara a ir a la cruz? ¿Qué le dijiste? ¿De qué le hablaste? Y entonces el ángel se acercó al creyente y le dijo: le hablé de ti. De eso se trata, hermanos, que lo que Dios hizo en Cristo Jesús fue por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero cerrar este mensaje diciendo a cada uno de los presentes y a todos los que nos acompañan a través de la página de Facebook, de una manera breve y sencilla: de tal magnitud, de tal dimensión, de tal tamaño es el amor de Dios por ti. Cuando dice mundo, tú puedes sustituir la palabra mundo y poner tu nombre. Dios de tal manera, de tal magnitud amó a Rogelio, ¿sí? De tal manera, de tal magnitud amó Dios a Eunice. De tal manera, de tal magnitud, de tal tamaño, de tal dimensión amó Dios a Angélica, ¿sí? Ahí estás tú, ahí estoy yo, ¿sí? De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros que dio, entregó. Dios dio, fue generoso, fue abundante, fue suficiente, que dio, ¿sí? Pero no dio cualquier cosa, hermanos. Dio a su Hijo unigénito, lo más preciado, lo más valioso, a su Hijo unigénito. Déjeme decirle, todos los días, y mire que está en una zona de confort, podríamos decirlo, por voluntad propia y haciendo algo que determinó, pero todos los días quiero que mi hija se regrese. Todos los días quiero que mi hija se regrese de Querétaro. Está una semana, un mes, una semana va a estar allá sirviendo, pero yo todos los días quiero que se regrese. Me cuesta tanto emocionalmente, mentalmente, que esté allá. Y no está dando su vida, está dando un servicio. Y no estoy exaltando a Andrea, no se trata de eso, hermano. Lo que estoy utilizando solo como un ejemplo. Cuando usted da a sus hijos para un servicio militar, ¿usted ha visto esos videos de cómo se reencuentran los padres con sus hijos después de que vienen de la guerra? Esos videos de los soldados norteamericanos, cómo, porque dieron a sus hijos por la patria, por una guerra que a veces ni tiene nada que ver ellos, ¿verdad? Pero allá están los hijos ofreciendo por la democracia, la libertad y no sé qué tanto más, pero ofrecieron a sus hijos por amor a su nación, por los derechos humanos de otros, por la libertad, por la democracia. Y entonces cuando lo reciben, ¿cómo lo reciben, hermanos? Porque dieron a sus hijos. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a quién, hermanos? A su Hijo unigénito Jesucristo, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Dio a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel, para que si Alfredo, para que si Cristina, sí, para que si Luis, para que si cada uno de nosotros cree en Él, en su Hijo. Dice Jesús y dice la Biblia que envió mensajeros, envió profetas y los apedrearon, los mataron, y entonces envió a su propio Hijo Dios y le hicieron lo mismo. Pero si creemos en Él, dice, pero si crees en Él, ya no tengas condenación, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? La paga del pecado es condenación eterna. Pero si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, ahora tienes, fíjese, dice vida eterna, vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Ese fue el propósito de que Jesús viniera al mundo. Que cada uno de nosotros, imperfectos, débiles, frágiles, pecadores, llenos de errores, de manchas en nuestras vidas, pudiésemos tener de Dios vida eterna mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Y yo quiero que sepas esto, hermano. Si tú ya has creído en Jesús, valora lo que se te ha dado, cuídalo, aprécialo, disfrútalo, compártelo. Pero si tú todavía no tienes a Cristo en tu vida, necesitas a Cristo. Quiero decirte que lo necesitas, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Puede tener religión, puede tener un buen estilo de vida, puede tener una buena moral, puede tener una buena familia, puede ser una buena persona, pero no tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, porque la vida, dice Juan capítulo 1, está en el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón, tienes vida eterna. Disfrútala, hermano, apréciala, valórala, compártela. Pero si tú aún no has decidido por Cristo, solo oyes, solo sientes, solo piensas, pero no has dado el paso de fe, de doblar tu corazón, de quebrantar tu voluntad y de ser humilde, decir: yo necesito a Jesús en mi vida, yo creo en Él, en lo que hizo por mí. Este es un buen momento para que decidas, ¿sí?, invitar a Jesús a tu vida, pedirle perdón por tus pecados y por fe en Él entregar tu vida a Él. Quiero invitarles a que se pongan de pie, y mientras oramos, si hay una persona que cree en Jesús de todo corazón y le quiere reconocer de aquí en adelante como su Señor y Salvador, pase aquí al frente, ábrale su corazón al Señor. Dios te ama a pesar de lo que eres, de lo bueno o malo, de lo imperfecto, de todas las cosas buenas y malas. Dios te ama, y es en Cristo que Él te puede dar salvación. Lo hizo por ti, lo hizo por ti. Así es que este es un buen momento para hacer un cambio, un alto en tu vida, y dejar atrás la vida de pecado, de error, y decirle sí a Cristo, y recibir de Dios la salvación y la vida eterna por Cristo Jesús. Habrá alguien que esta mañana, esta tarde, mediodía, quiera decir sí a Cristo y creer en Él, entregarse a Él. Si es así, mientras oramos, pasa aquí al frente. Yo te voy a preguntar: ¿crees tú de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Es decir, ¿quién es Él? Si tú crees en Él y dices que sí, yo te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Quisieras en este momento confesarle públicamente, entregarle tu vida a Él? Si dices que sí, confesarle como tu Señor y Salvador, vamos a orar por ti y prorrumpir en un fuerte aplauso de ánimo, de fortaleza por la decisión que has tomado. ¿Habrá alguna persona que quiera rendir su vida a Jesús, entregarse a Jesús? Oremos, y si hay alguien, pase aquí al frente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos gracias por tanto amor y tanta bondad para con nosotros que somos tan imperfectos. Padre, porque viendo nuestro error, nuestra debilidad, nos amó y nos bendijo en Cristo Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, su sepultura y su resurrección. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hizo una obra perfecta, Señor, suficiente, Señor. No hay nada más que agregar, nada más que añadir, sino la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su sepultura y resurrección. Gracias, Padre, por recibirnos en gracia y amor en su familia, Padre, en su iglesia. A usted la gloria, Padre Celestial. Que quienes ya disfrutamos de la vida eterna, de la salvación, podamos compartir con amor con otros esta buena noticia. En el nombre de Jesús, amén.